Estamos en este día jueves acerca del Evangelio de San Mateo. Hoy nos centraremos sobre todo en ese contenido teológico y sobre todo qué imagen de Jesús nos presenta Mateo. ¿Qué nos quiere decir? Pues lo primero de ellos es descubrir que se le llama que es un evangelio eclesial, ya que sobre todo nos va a hablar de ese proceso que todos estamos llamados a seguir, pero dentro de una comunidad. Mateo le da mucha importancia a ese sentido de pertenencia, porque como hablábamos el martes pasado, ante esa crisis de muchos judíos de decir, bueno, pues ahora ¿a dónde pertenecemos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro camino? Pues la comunidad de Mateo que nos presenta este evangelio nos presenta que hay una comunidad elegida por Dios, el nuevo pueblo de Dios, y por eso también es llamado el evangelio del catequista, ya que va haciendo todo un proceso de crecimiento en la fe y nos va llevando a descubrir también a Jesús como maestro, ya que vemos en él cómo nos va presentando todo un material amplio y ordenado acerca de la enseñanza de Jesús. Para la instrucción de quien ha recorrido la etapa catecumenal, que es lo que habíamos visto en todo el Evangelio de Marcos, ahora viene el proceso de crecer en la fe y sobre todo en comunidad y sobre todo realizar también un servicio en la comunidad. Por eso para muchas personas que son catequistas de catecúmenos les puede servir este proceso, este camino. Es decir, comprender o iniciar con el Evangelio de San Marcos para ir descubriendo y abriéndose a la experiencia de fe, y después ya la enseñanza mostrada en el Evangelio de San Mateo le ayudará a dar un paso de inserción y de integración en una comunidad, sentirse parte de la iglesia. De ahí el que se le puede decir que el Evangelio de San Mateo es también llamado el catecismo del discípulo. ¿Qué claves podemos encontrar en este Evangelio? Primero, entre muchos judíos y cristianos hay muchas preguntas que se dieron a través de esta crisis que se vivió. La primera de ellas era: ¿quién de los dos es el verdadero pueblo de Dios? ¿Los cristianos o los judíos? ¿Qué grupo interpretaba rectamente la ley? ¿Dónde estaba la verdadera interpretación de la Escritura? Y sobre todo de las promesas mesiánicas realizadas al pueblo judío. Para el judaísmo, el verdadero pueblo seguía siendo Israel. Los judíos eran los herederos de las promesas. Por tanto, ellos poseían la verdadera interpretación de la ley. Y para los cristianos, la comunidad cristiana era la nueva y auténtica heredera del pueblo de Dios, de las promesas y la verdadera intérprete de la Escritura. De ahí el por qué en el Evangelio de San Mateo aparece estas palabras en la boca de Jesús: la salvación viene de los judíos. Es decir, para darle importancia a que esas promesas se realizaron a los judíos, pero después en ese mismo capítulo Jesús se abre a que también Dios realiza obras grandes en los paganos. Además, las comunidades cristianas de Mateo tenían problemas internos para ajustar sus vidas a las directrices de Jesús, ya que estaban atravesando dificultades para mantenerse fieles al Evangelio. Sabemos que en estas situaciones se empezaron a dar las primeras herejías que había sobre la persona de Jesús. Incluso personas que no conocían, no estaban bien instruidos en la experiencia de fe, creaban diferencias o incluso hasta rupturas dentro de la misma comunidad. De ahí el por qué también aparece en el Evangelio de San Mateo aquel pasaje donde Jesús, cuando comienza a hablar acerca de su doctrina,
los propios discípulos había diferencias en lo que Jesús enseñaba, o incluso era cuestionado o es cuestionado Jesús acerca de sus enseñanzas. Pero a pesar de todo esto, la comunidad de Antioquía tiene ya cuestión interna. Es una iglesia en la que existen algunos ministerios y su convivencia está regulada. Es una comunidad que fijó su resistencia sobre todo ante la crisis, y que además nos cuentan que también Pedro vivió allí en Antioquía durante un tiempo. De ahí que en el Evangelio de San Mateo también Pedro es uno de los personajes importantes que aparecen y que sobre todo tiene varias referencias a él. En referencia al contenido, como decíamos, es un evangelio eclesial. Nos va a hablar acerca de lo que es la iglesia y cuál es la misión de esta iglesia, que es el anuncio del reino. Para empezar, sobre el reino, ¿qué es el reino de Dios? Es el tema principal de toda la predicación de Jesús. Habla de su próxima venida y también cómo se realizará de manera terrena y también escatológica. Aparece que como una comunidad dinámica de salvación que comporta bienes fundamentalmente espirituales. Y esto es precisamente el paso que va dando Mateo acerca de lo que es la figura del Mesías, ya que no será solo un reino terreno, como lo esperaban ellos, de un imperio realizado por un Mesías guerrero que destruiría el imperio romano, sino que también habla de que es un Mesías que viene a traer un reino que sobre todo es espiritual. ¿Cómo es el programa de este reino de Dios? Lo vemos de una manera ordenada y realizada en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de San Mateo. Es donde Jesús, como el Maestro, presenta este nuevo reino que quiere establecerse. ¿Cuáles son las características de los que pertenecen a este reino y cuáles son los valores a realizar? Como son la humildad, el desprendimiento, la mansedumbre, la pureza, la misericordia, el sufrimiento, la persecución, el abandono en las manos de la providencia divina. ¿Cómo es este reino? Precisamente nos habla de que este reino es dinámico y que comienza con algo pequeño, pero que conforme va pasando el tiempo se va desarrollando. De ahí el que las parábolas que Jesús utiliza para hablar acerca del reino comienzan siempre con algo pequeño: la semilla de mostaza, la levadura, la perla preciosa, cosas pequeñas que conforme se van conociendo se va descubriendo su valor, su trascendencia y su expansión. Otro tema importante dentro del Evangelio de San Mateo es, como decíamos, la iglesia. De ahí el que aparece en varias ocasiones una imagen de lo que es la iglesia, sobre todo con la intención de llegarla a instituir y establecer en este mundo de manera visible. Jesús primero se retira y se va centrando en su actividad eclesial en el grupo de sus discípulos, y sobre todo se ve su especial atención a Pedro, que comienza a tener un especial protagonismo como preparando su papel en la iglesia como cabeza de comunidad. Jesús convoca a los suyos en torno a Pedro. De ahí el por qué el evangelista que nos presenta este papel de Pedro en el capítulo 17 nos llega a hablar de esa profesión de fe. Jesús responde precisamente con una felicitación y encargo especial a Pedro de cara a la iglesia. Le confía la misión de ser el cimiento de la nueva comunidad.
Mateo presenta una iglesia abierta, plural, que intenta desligarse de los esquemas del judaísmo y que va adquiriendo cohesión interna, que se lanza a evangelizar a otros pueblos y que tiene su principal punto de unión en Pedro, a quien Jesús le encomendó la garantía de su mensaje y la comunión y firmeza de la fe en todos sus hermanos. De ahí el que aparezca este texto donde Jesús le dice a Pedro que Satanás le ha pedido que lo pueda tentar, pero que él orará por él y una vez reafirmado en su fe, vaya y confirme a sus hermanos. La característica de esta iglesia que nos presenta el Evangelio de San Mateo es la presencia de Cristo en la comunidad, la proclamación de la palabra de Dios, su carácter esencialmente espiritual, si bien con implicaciones de orden humano y social, que derivan del precepto del amor al prójimo, fundamento de toda convivencia y reforma social, y de su índole universal, anunciada ya por los profetas. Como decíamos, el cumplimiento de las promesas hechas a los padres. Las exigencias. Primero, la conversión. No se puede pertenecer a este grupo o a esta iglesia si no se da una decisión radical de renunciar a esa vida pecaminosa o de pecado y aceptar a la persona de Jesús y su mensaje. De ahí el que siempre Jesús hable o llame a la conversión a todos aquellos que quieran pertenecer o ser de sus discípulos. La fe como entrega personal a Cristo, que ha de manifestarse sobre todo en el seguimiento e imitación de su persona. La nueva justicia, superior a la del Antiguo Testamento. De ahí el por qué Jesús dice a sus propios discípulos: si su justicia no es mejor que la de los escribas y fariseos, no pueden pertenecer al reino. Es decir, nos habla de una respuesta más radical y profunda a su seguimiento, de una verdadera conversión y de un verdadero amor a Dios y al prójimo, donde se resume toda la ley y los profetas. Y otro tema principal que se desarrolla en los capítulos 24 al 28 es el misterio pascual, donde vemos varias semejanzas con los sinópticos, con el Evangelio de Marcos y Lucas. El misterio pascual, aquí Jesús lo presenta como la inauguración del reino de Dios. Es decir, para dar vida a este nuevo reino, a esta iglesia, Él tuvo que dar su propia vida, porque Él era el que iba a realizar el plan de Dios. Mateo quiere insistir en que Jesús es el justo perseguido, el siervo de Yahvé de Isaías, y los que le condenan no hacen más que cumplir lo que estaba escrito. Estas palabras se van a desarrollar a lo largo de todo el Evangelio. ¿Cómo es presentado sobre todo la persona de Jesús en el Evangelio de San Mateo? En Marcos, Jesús es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. En Mateo es Dios hombre que enseña, que habla del Padre y de su plan salvífico. ¿Cuáles son estos rostros de Jesús que presenta Mateo? Jesús es presentado como el nuevo Moisés, especialmente en sus enseñanzas y discursos. Hablábamos de esa nueva interpretación de la ley, sobre todo en todo el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo. El nuevo Moisés, que es Jesús, da una nueva interpretación de la ley. Muchos detalles de la infancia recuerdan la vida de Moisés. Como en Moisés, el nacimiento es anunciado por un sueño, y así lo presenta Mateo en el sueño a José.
También es presentado el faraón que busca la manera de impedir el nacimiento de Moisés. Y también vemos que en Mateo se desarrolla en la figura de Herodes, el nuevo faraón, que propone hacer desaparecer a los niños. El faraón consulta a los astrólogos, como Herodes también consulta a los escribas acerca del nacimiento. En el caso primero de Moisés, en el caso segundo de Jesús o del Mesías. En los dos casos los reyes deciden matar a los niños, pero los dos, Moisés y Jesús, logran escapar de esa matanza. La orden dada a José es muy semejante a la que recibe Moisés en Éxodo 4, 19, 23. Los 5 grandes discursos de Mateo evocan a los 5 libros de la ley de Moisés, que nosotros conocemos como el Pentateuco. El relato de la transfiguración presenta claramente a Jesús como el nuevo Moisés. Así, cuando es presentado Moisés cuando hablaba con Dios, que su rostro se transfiguraba y emanaba esa luz, también Jesús es presentado como ese nuevo Moisés que irradia la presencia y gracia de Dios. Jesús como el Hijo de Dios, al que debemos recurrir en las dificultades, por ejemplo en Mateo capítulo 14, versículo 33, y proclamarlo con firmeza, Mateo 16, 16, y reconocerlo en el crucificado, Mateo 27, 54. Jesús presentado como Hijo del Hombre, que se identifica con todos los perseguidos, con los pequeños y con los pobres. Recordarán este pasaje del capítulo 25, que es conocido como el texto del juicio final, donde Jesús es presentado y se identifica con aquellos pobres, necesitados y pequeños. Cuando tuve hambre, cuando tuve sed, cuando estuve desnudo, cuando estuve en la cárcel, cuando estuve enfermo. Todo esto que hiciste con uno de estos en los más pequeños, conmigo lo hicieron. Y todo esto que dejaron de hacer con cada uno de ellos, conmigo lo dejaron de hacer. Jesús, en el Evangelio de San Mateo, también es presentado como el Hijo de David, que da cumplimiento a lo prometido a David. Él es el Mesías, el Salvador. De ahí el por qué en varias partes así es presentado Jesús o reconocido como el Hijo de David. Jesús es el siervo que toma todas nuestras debilidades y enfermedades. Es el nuevo paso o imagen del Mesías. Ya no es el Mesías glorioso, triunfante, que hace todo por imposición para poder destruir al imperio romano, que es la imagen que tenían los judíos en aquel tiempo, sino que se presenta como el Mesías siervo, que asume las debilidades y fragilidades de todo el género humano. Jesús es el Señor de la comunidad. Es el Maestro que funda y construye esta nueva comunidad iglesia en Pedro y en sus apóstoles. De ahí el que también Mateo desarrolla mucho lo que es el llamamiento de los discípulos y cómo los va formando. A lo largo del Evangelio aparece en varias ocasiones que Jesús dice que va formando a sus discípulos, o que forma o les explicaba aparte a ellos cuando hablaba sobre las parábolas. Y es ahí donde se va formando la comunidad. Esta primera comunidad fundada por Jesús, que representará o que es la iglesia. ¿Cuáles son los nombres y títulos de Jesús en el Evangelio? Jesús es presentado como Cristo, que es el nombre griego de Mesías en hebreo,
Y lo llama así en el capítulo 1, versículo 17, capítulo 2, versículo 4, capítulo 11, versículo 2, capítulo 16, versículo 16, capítulo 26, versículo 68, capítulo 27, versículo 22. También es presentado como el Hijo del Dios viviente en el capítulo 16, versículo 16. También incluso es comparado con los antiguos profetas, Elías, Jeremías, como lo pensaba el pueblo en el capítulo 16, versículos 14. También es llamado Emmanuel, Dios con nosotros, en el capítulo 1, versículo 23. Los sacerdotes y los escribas llamaban a Jesús el impostor o engañador en el versículo 27-63, que sus enseñanzas eran contrarias a lo que Dios había revelado a Moisés. También Jesús es presentado como el esposo en Mateo 9, versículo 15, como el guía en Mateo 2, versículo 6, como el Hijo, ¿no? Asimismo Jesús se llama en el capítulo 11, versículo 27, y también es llamado así por los escribas y fariseos: dinos tú si eres el Hijo. También Mateo presenta a Jesús como el Hijo de Abraham. ¿Por qué es importante esta atención que pone Mateo al poderlo llamar el Hijo de Abraham? Con su conexión con el pueblo judío. Ustedes recordarán que el pueblo judío ve en Abraham a su padre, a su fundador, ¿no? A su origen, y de ahí por qué también es llamado Hijo de Abraham. O sea, Jesús también es presentado como un judío en el pueblo judío, realizando la voluntad de Dios para ese pueblo. Hijo de David, en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 9, versículo 27, capítulo 12, 23, 15, 22, 20, 30, 31, del versículo 21, y también en el capítulo 9, versículo 15. Como Hijo de Dios, en el capítulo 4, versículo 3, y en el capítulo 6 también el diablo lo llama así. En el capítulo 8, versículos 29, en el 14-33, sus discípulos lo reconocen como tal, llamándolo Hijo de Dios. En el capítulo 27-40, los que pasaban por la cruz lo cuestionaban, diciéndole si eres el Hijo de Dios. Los ancianos y los sacerdotes también lo cuestionaban en la cruz, en el versículo 54, y también los mismos guardias que le custodiaban dijeron lo mismo de él. También en el Evangelio de San Mateo, Jesús es presentado como el hijo del carpintero. En el capítulo 13, versículo 55. El Hijo del Dios viviente, Mateo 16, versículo 16. Y también como el Hijo del Hombre, en el capítulo 8, 20, 9:6, 10:23, 11:19, 12:8, 32:40, 13:37, 41, 16:13 y el 27, el 17:9, el 12:22, el 18:11, el 19:28, el 20:18 y el capítulo 28, los versículos 24 y 27. Y el 30, el 37, el 39, 44, y sobre todo en el capítulo 25 y 26 es donde se desarrolla más esta imagen de Jesús como
el Hijo del Hombre. Llamado Jesucristo en el capítulo 1, versículo 18. Lo que llama mucho la atención es que Jesús, el nombre Jesús, también es desarrollado a lo largo de prácticamente todo el Evangelio. Aparece desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28 llamándole Jesús, porque como sabemos es un nombre judío, ¿no? Que precisamente significa el Salvador, que viene a salvar. Y aparecen también otros títulos como el Galileo, el Nazareno, el Profeta. Es comparado con Juan el Bautista, llamado también el Justo, el Maestro, el Amado, y varios otros elementos como el Rey de los Judíos, y finalmente llamado Señor, es decir, aquel que es Dios. Hay un detalle importante que no pasa por alto Mateo, y es que al final, cuando Jesús muere, el velo del santuario se rasga en dos, de arriba a abajo. Esta era la cortina que separaba al Santo de los Santos del pueblo. ¿Qué podrá significar esto? Que precisamente lo ha entendido que se termina el antiguo culto mosaico que había y comienza una nueva era, la nueva alianza sellada con la sangre del Hijo de Dios que se entrega en la cruz. Que por eso hoy podamos, como Mateo, reconocer a Jesús como nuestro Mesías prometido, aquel que ha venido a salvarnos y que nos presenta este nuevo estilo de vida, reflejado sobre todo en las bienaventuranzas, para que así podamos ser discípulos suyos y que María nos lleve también de su mano para conocerlo y seguirlo como verdaderos discípulos y misioneros. Que Dios les bendiga.